En la siguiente presentación vamos a trabajar en torno al capítulo número 5 del libro Teorías del Arte de Platón a Winkelmann, escrito por Moshe Barascht. Y en ese capítulo 5 nos vamos a centrar en los principales conceptos del Renacimiento tardío. Como vimos en los capítulos anteriores, durante el primer Renacimiento, ese momento cumbre de la creatividad artística, la teoría del arte tuvo un papel poco relevante. Es entonces así que habrá que llegar hasta mediados del siglo XVI para que la reflexión teórica surja con una fuerza muchísimo más intensa, con una verdadera fuerza. Entonces, las dos generaciones situadas entre los años 40 del siglo XVI y los albores del XVII presentaron un florecimiento extraordinario de la teoría del arte, probablemente una época sin paralelos en ningún periodo anterior. Algunas de las características de la época es que hubo un repentino incremento en el número de tratados y también en el contenido de esos tratados. La teoría del arte pasa a ser de una disciplina independiente a un género literario específico que cuenta con una tradición propia. O sea, cada vez va adquiriendo mayor independencia. En este mismo periodo es que se genera un gran caudal literario en el que la relación entre la teoría del arte y la creación artística será objeto de fascinación permanente, tanto de los autores como de los lectores. Los artistas y los autores de finales de la segunda mitad del siglo XVI van a tener, sí, una clara coincidencia con la deuda contraída del pasado más reciente, este primer renacimiento que mencionábamos anteriormente. Y con frecuencia se van a describir a sí mismos estos autores y artistas como herederos depositarios de un gran tesoro. Vemos ahora entonces que el manierismo, ese polifacético movimiento de finales del siglo XVI, terminó en ocasiones utilizado para designar esta época que es permeable a la idea de un estilo heredado, de un fenómeno cultural determinado por unos modelos y normas artísticas establecidas. Más que los estudios científicos y de la naturaleza que habíamos visto en el primer Renacimiento. Esta idea de tener conciencia de ser herederos y guardianes de un bien conlleva el análisis, el inventario y la reflexión teórica sobre el pasado. La época manierista no fue solamente ecléctica, sino que algunos de los puntos de partida más innovadores y de mayor alcance en la historia del arte surgieron a finales de este siglo XVI. Los autores, más que conservar la fidelidad a la tradición, en realidad estaban llevando a cabo una transformación radical del carácter y la intencionalidad de la teoría del arte. Habíamos visto que a lo largo del medioevo y el primer renacimiento los tratados de arte eran obras de los artistas en activo y se consideraban a los artistas de taller como los lectores a quienes sus escritos estaban destinados. Pues entonces, el propósito de la teoría del arte era ayudar a orientar en su trabajo a pintores y escultores. Algo distinto va a pasar en la segunda mitad del siglo XVI, ya que la teoría del arte vio cómo se modificaba su carácter tradicional. Es por primera vez que muchos de los tratados son elaborados por escritores que carecen de cualquier experiencia en el taller. El nuevo tipo de autor no es más que un aspecto de un hecho de carácter más amplio que vio la luz durante el siglo XVI
y que tendrá como corolario la aparición de una nueva clase de lector. Es por primera vez que desde la antigüedad la teoría del arte, en vez de estar destinada al artista, iba dirigida al público en general. Y este es un punto importante a tener en cuenta. Al lector que estaba capacitado para apreciar los refinamientos de la cultura y del arte. Digamos, no era cualquier tipo de público, sino que un público específico. Al finalizar el siglo, los autores eran plenamente conscientes de estar escribiendo para este nuevo público. Los lectores, como decíamos, eran un tipo de lectores específicos, eran caballeros que no producen obras artísticas, pero están capacitados para formar o para formarse una opinión respecto al arte y la cultura. Los nuevos autores crearon un reino específico, protegiendo sus particularidades y autonomía, exigiendo a los artistas a practicar su arte, ya que tratar los problemas teóricos del arte es labor de filósofos y retóricos. Es así que la literatura elaborada por aquellos autores y para aquel público se destina o se distancia el contenido de lo que había sido tradicionalmente el objeto de la teoría del arte, de ese manierismo de fines del siglo XVI. Los autores de este periodo van a continuar utilizando formulaciones literarias heredadas de los autores y humanistas del siglo anterior, del siglo XV, algo que puede oscurecer las nuevas ideas y actitudes que surgieron en el periodo siguiente. Digamos, el lector va a estar atento a la literatura del manierismo, pero no va a dejar de observar que los temas y el pensamiento que surgieron en ese momento llevan implícitos la aceptación de factores irracionales en la creación de la obra de arte. A fines de ese mismo siglo XVI, esa tendencia alcanza su cuota más alta al reconocer la trascendencia, lo trascendental de la importancia de la naturaleza del artista y en el violento rechazo de cualquier tipo de reglas, en especial de aquellas con base matemática. O sea, se están alejando por completo del primer renacimiento. Podemos decir que la teoría del arte del manierismo fue la de mayor complejidad y la existencia de tradiciones regionales es un rasgo destacado de este pensamiento sobre la pintura y sobre la escultura del manierismo. Y de aquí que surjan tres de las tradiciones más apreciables, que son por un lado Florencia y Roma, por otro lado Venecia, por otro el norte de Italia, en Lombardía. Y estas tres tradiciones juntas configuraron el cuerpo de la teoría del arte del siglo XVI. Vamos a referirnos a cada una de estas tradiciones mencionando a los principales autores, artistas y textos. En principio nos referimos a Florencia y Roma. Y el primer autor y artista de esta región es Giorgio Vasari. Vasari escribió la obra literaria Vidas, que es una recopilación de información sobre los artistas de los siglos que ocupó el Renacimiento. Este libro también es una fuente de conceptos que todavía se mantienen. Vasari se convirtió en el principal representante de la tendencia de pensamiento que fluyó en la tradición florentina de Boccaccio a Ficini y Miguel Ángel. El libro Vidas se editó en dos momentos diferentes. La primera edición fue en 1550, en la que trata sobre la vida de artistas ya fallecidos, excepto de Miguel Ángel, pero ya estaba muy mayor, tenía 75 años en ese momento. Y en 1568 escribió la segunda parte en la que trata sobre muchos artistas vivos y en plena etapa creativa.
en este momento también está más comprometido con el pensamiento y corriente contemporánea, reflejando con claridad los procesos que están teniendo lugar en su época. Vasari, además de escribir sobre las teorías del arte, fue pintor de frescos y arquitecto, y en su libro escribió también sobre escultura, arte que nunca practicó. La biografía para Vasari no es solamente una forma literaria o un modo de exposición, sino que con frecuencia la personalidad del artista puede explicar amplios desarrollos históricos, y en cuanto a lo personal, en su personalidad individual, no es accidental ni desdeñable, y la biografía es algo más que una forma neutral de narrar una historia. Aunque el género literario de Vasari fue la biografía, él estaba más preocupado por la historia del estilo que por la historia de los artistas. En cuanto a la descripción que hizo de la evolución del arte renacentista, es algo más que una recopilación de hechos y una colección de biografías que encarna una teoría del arte, así como una crítica del mismo. La teoría de Vasari constituye un viaje decisivo en la historia del pensamiento estético sobre pintura y escultura. Él mismo también se refirió a las artes del dibujo, como la noción que por primera vez articula un sistema que engloba todas las artes visuales, separándolas de otras actividades artísticas. Este arti del diseño pone de manifiesto aquello que las artes visuales tienen en común. Para Vasari, en la clasificación del paragone, un término que habíamos visto en la clase anterior, la arquitectura era la más noble de las artes y a su vez la pintura era superior a la escultura. De todas maneras, su aporte a la teoría del arte radica en el concepto de arte del diseño, señalando con ello el parentesco entre las artes visuales por medio de la búsqueda de un origen común. Por otro lado, encontramos al italiano Vincenzo Danti, que en 1557 escribió su primer tratado. Danti, junto a Vasari, tienen en común que pocos textos son tan ilustrativos sobre la crisis y esta transformación de la que venimos hablando de la teoría del arte de fines del siglo XVI. Por su parte, el aporte de Danti constituye una de las definiciones más tempranas y plenamente expresadas de la imitación como asimilación estilística. En este sentido, no rechazó el encuentro directo del artista con la naturaleza, pero sí sostuvo que para representar algo correctamente se debían comprender las razones que existen en las cosas. De hecho, llegó cuando él habla de la imitación, en este sentido referido al estilo, lo diferenció en dos clases. Por un lado, el retrato y por el otro, la imitación. Entonces, por retrato o por retratar, entiende la representación de algo exactamente como lo ven los demás, y por imitar se refiere a algo que ha de ser representado, no como los demás lo ven, sino en un estado incompleto, sino como debería ser en su perfección. Pero aquí también surge otra cuestión, y es que a partir de mediados del siglo XVI, la imitación comenzaba a ser considerada como un problema teórico fundamental, y esta distinción es probable que Danti la haya podido formular o plantear a partir del descubrimiento del texto Poética de Aristóteles, que se había descubierto a fines del siglo XV. Pocos aspectos son reveladores de la transformación de la teoría del arte de una doctrina de taller a una disciplina humanística, como la que Danti toma prestado de la poética de Aristóteles, transformándolo en categorías fundamentales del pensamiento teórico.
Y el último de los artistas italianos que vamos a mencionar, y también autor, es Giorgio Battista Armenini, que en 1586 publicó su primer tratado, y la particularidad que tuvo es que fue consciente de que era testigo presencial del declive de una gran era. La principal finalidad en el tratado que escribió es que deseaba educar al artista y por ende su tratado estaba dirigido a esos artistas. Y por otro lado, la finalidad principal era educarlos a la manera buena o bella. Pasamos ahora a la siguiente tradición, a la segunda, con Venecia. Venecia o a los venecianos se los concebía como pertenecientes a una escuela o a una tradición diferenciada a la italiana. La teoría del arte veneciana se concentra en la pintura y lo que va a descuidar es la escultura. Esta misma teoría del arte veneciana comienza hacia la mitad del siglo XVI. Uno de los rasgos característicos que más se destaca es que la teoría del arte veneciana no va dirigida a los artistas, como estuvimos viendo en Florencia y Roma, sino que va dirigida al espectador, al público culto. La mayoría de los autores venecianos nunca participaron activamente de actividades artísticas y la finalidad, más que servir de guía a los artistas en su trabajo, era explicar el arte al público. Los textos que constituyen un preludio poco frecuente al florecimiento de la teoría del arte veneciana son, por un lado, de escultura del año 1504 de Pomponio Gaurico y por otro lado, Hipnerotomaquia Polifili del autor Francesco Colonna. Ambos pertenecen a los inicios del pensamiento veneciano sobre las artes visuales y pueden ilustrar las posiciones y problemática de la generación siguiente, cuyas obras pueden definirse como teoría del arte en el sentido habitual del término. Otra particularidad que tienen es que ambos demuestran que la teoría del arte veneciana comenzó de forma marginal en cuanto a límites geográficos como culturales. En este apartado vamos a hablar del sistema de pintura veneciana. A ver, los escritos teóricos venecianos estaban lejos de ser uniformes. Vimos que la tradición florentina se regía por una tendencia que era el intelectualismo. Por su parte, la teoría del arte veneciana carece de un único rasgo dominante y debe contemplarse partiendo de un polifacético ambiente cultural, tal como se emergió en la década entre 1548 y 1557. La teoría de la pintura veneciana consta de 3 partes: diseño, invención y color. Los venecianos, más que escribir para los pintores, escribían para el público en general, como mencionábamos en el apartado anterior. Lo que les interesa es explicar en qué consiste el arte de la pintura, que es en realidad lo que más le interesa al lector en general. Y en el último de los apartados de Venecia vamos a destacar los comienzos de la crítica. La mayor riqueza de la literatura artística veneciana no radica en la estructura lógica y en la clara división conceptual, sino en el tono refinado, en la gran sensibilidad ante los efectos ópticos y en las grandes descripciones que evocan pinturas. Estas características particulares son combinadas con otro aspecto de considerable relevancia en Venecia del siglo XVI, como el pensamiento y las observaciones que configuran el comienzo de la crítica de arte.
Ahora pasamos a los autores del norte de Italia que se mantuvieron rezagados respecto a la teoría renacentista. Ellos sí escribieron sus teorías entre los años 80 y 90 del siglo XVI, es decir, una generación después de que Florencia y Venecia hubieran finalizado sus aportaciones fundamentales a este campo de estudio. Es en esa misma etapa, hacia fines del siglo XVI, que se caracteriza por el florecimiento de un ambiente intelectual en esta misma región, en el norte de Italia. Por un lado, vamos a ver el nacimiento del manual iconográfico. ¿Qué pasaba? A ver, una teoría del arte sistemática que tiene muchos aspectos, uno de los cuales es la doctrina de los símbolos. Que una pintura debe leerse, que es posible leer su mensaje por medio de la traducción del significado del código de figuras y objetos a términos comprensibles, no era ninguna novedad para ese siglo XVI, como tampoco era un rasgo particular del pensamiento del norte de Italia. Pero es mismo en este periodo que se fortalecerá la creencia de que con frecuencia las imágenes requieren ser descifradas. Y esta es la cuestión más particular de esta región y en este periodo. Entonces, la región donde más se desarrolló esta noción fue en el norte de Italia y los países transalpinos. Los tipos de libros que se escribieron fueron los simbólicos, aquellos que se vinculan con una imagen, una inscripción escueta y una breve poesía. Por otro lado, los tipos de libros de mitografía, que acá tiene más relación con la antigüedad, que se trata de una descripción de héroes y dioses con la promesa de revelar misterios. Y por último, o en tercer lugar, la iconología es el diccionario de las personificaciones que fue escrito por César Ripa. Entonces, en este periodo, la teoría del arte se ramificó en diferentes direcciones, abarcando un horizonte tan extenso que no tuvo parangón en ningún otro periodo. La codificación de símbolos y personificaciones se convirtió en una doctrina imprescindible para el artista, pero sí útil para el espectador. Por lo tanto, se puede entender al manual iconográfico como una forma establecida de teoría del arte.